Un gozo y una alegría poder estar con ustedes nueva vez para, después de haber completado el estudio sobre el libro de Daniel, sus 12 capítulos, ya dar inicio al libro de Apocalipsis, el libro más fascinante de todas las escrituras. Apocalipsis es maravilloso. Hay personas que nos han querido vender la idea de que es un libro misterioso, oculto, que da miedo, un libro de bestias, y mucha gente se atemoriza con estudiar el libro de Apocalipsis. Les garantizo que en esta serie ustedes podrán ver que no es eso Apocalipsis, es todo lo contrario. Apocalipsis es la revelación que el Señor ha dado para su iglesia. Es el libro que habla acerca de Jesucristo, más que cualquier otro libro de las Escrituras. Así que vamos a adentrarnos de una manera sencilla. No vamos a ir a hacer estudios teológicos profundos y ver aspectos. Queremos simplemente presentar Apocalipsis como lo que es la revelación de Jesucristo. Un libro que lo puede entender hasta un niño, porque vamos a darnos cuenta que esos símbolos que aparecen en el libro de Apocalipsis son para que nos dé un poco más de luz, si nosotros realmente queremos entender lo que el Señor ha revelado en su palabra. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis significa revelación, no oculto. O sea, lo que está en Apocalipsis no es algo para que la gente no lo entienda, es todo lo contrario. El significado propio del nombre es revelación, que literalmente significa quitar el velo, quitar lo oculto, quitar lo que no te permite ver más allá. Eso es lo que significa Apocalipsis, revelación. En el lenguaje profético es quitar ese velo del futuro. El Señor Jesús nos invita a adentrarnos, a mirar más allá. ¿Cómo serán las cosas en el porvenir a partir del momento cuando le fue dada esa revelación a Juan en la isla de Patmos? Quisiéramos, en primer lugar, que podamos entender que Apocalipsis es el complemento perfecto del libro de Daniel. Y lo dice la inspiración profética cuando en Hechos de los Apóstoles, Elena G. White escribe, en el Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Y es en un sentido especial el complemento del libro de Daniel. Fíjense cómo la inspiración profética nos está diciendo que debemos estudiar Daniel y Apocalipsis, que ambos libros se complementan, que muchas de las profecías de Daniel tienen su encuentro en Apocalipsis, como ambos libros deben estar unidos. De hecho, en su tiempo recomendó que esos libros se imprimieran juntos y los colportores llegaron a trabajar de esta manera, vendiendo esos dos libros con su explicación al público en sentido general, yendo casa por casa para que la gente conociera las profecías de Daniel y Apocalipsis como un solo libro. Así que el complemento perfecto al libro de Daniel es el libro de Apocalipsis, dice la inspiración profética. Mucho de lo que estaba sellado en el libro de Daniel es ahora revelado en el libro de Apocalipsis y los dos libros deben estudiarse juntos. El Apocalipsis contiene citas o alusiones de 28 de los 39 libros del Antiguo Testamento. No de uno ni de dos libros, de 28 de los 39 libros. Hay citas directas en el Apocalipsis. De acuerdo con un erudito, hay 505 citas y alusiones tales, de las cuales 325 son de los libros proféticos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel en particular. Además, también se cita a Zacarías, a Joel, a Amós, Oseas, Éxodo, Salmos. Todos estos libros son citados en el libro de Apocalipsis, del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento se cita a Mateo, a Lucas, a Primera y a Segunda de Corintios, a Efesios, a Colosenses y a Primera de Tesalonicenses. O sea, citas de estos libros son mencionadas en el libro de Apocalipsis. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra,
Testimonios para los Ministros, página 102. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención porque esas profecías son para el tiempo del fin. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin desde 1798. Hoy más que nunca debemos ponerle mucha atención al estudio de estos dos libros. El Apocalipsis tiene 4 divisiones principales o líneas proféticas. Las 7 iglesias, los capítulos 1 al 3, los 7 sellos, los capítulos 4 al 8, 1, las 7 trompetas del capítulo 8, 2 al capítulo 11, los sucesos finales del gran conflicto, los capítulos 12 hasta el 22. Así que si usted quiere tener una idea global, se va a encontrar con estas 4 divisiones principales. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan. Testimonios para los Ministros, página 115. Sí, en el libro de Daniel se le dijo, sella el libro. Así lo dice en el capítulo 12. Sella, porque esto es para el tiempo del fin. Pero en la revelación de Apocalipsis, entonces se quita ese sello, dice la inspiración profética. Una pregunta que muchos se hacen y debemos hacernos antes de entrar en el versículo 1 es ese lenguaje simbólico que aparece en este libro de Apocalipsis. ¿Por qué el Señor usa un lenguaje tan simbólico para dar un mensaje como aparece aquí? Encontramos bestias, dragones, abismo, humo, cadenas. O sea, si Dios quiere quitar el velo, como es el propósito del libro, ¿por qué no nos habla directamente en un lenguaje claro e inconfundible? ¿Por qué tantos símbolos en este libro? Bueno, esa pregunta va a tener una respuesta con la misma Biblia. Vamos a dejar que sea la Biblia su propio intérprete, que es el punto principal para uno hacer hermenéutica o interpretación de las Escrituras. Dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Jesús respondió de esta manera a los discípulos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Lo primero que Jesús dice es, les estoy hablando así porque les quiero dar a entender a ustedes con claridad, pero ellos todavía no entienden ni quieren entender. Vamos a seguir leyendo lo que dice Jesús. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué está diciendo Jesús a sus discípulos? Las personas a las que él le está predicando el evangelio, los oyentes de Jesús de su tiempo, los líderes religiosos que se supone que conocían mal las escrituras, fariseos, saduceos, los escribas, esos eruditos, dice el texto, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, como ellos, aunque ven, no quieren ver, pues les voy a hablar en parábola para que eso que ellos están viendo, entonces no lo puedan ver como deben verlo, porque ellos no quieren ver. Si ellos no quieren ver, no van a ver. Ahora, el que quiera ver, va a ver y va a entender ese símbolo. Esto es importante. El Señor quiere que el que de verdad está interesado en conocer la palabra, pueda conocerla. El que no está interesado en conocer la palabra, no la va a entender. Mateo 7:6 es un poco más fuerte. Este texto es bien fuerte. Dice Jesús, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Las personas que no quieren entender, no van a entender. El que no quiere oír la palabra, Jesús le dijo a sus discípulos, sacúdanse las sandalias, el polvo que esté en sus sandalias, sacúdanlo de sus pies y váyanse de ahí. Si no lo quieren recibir en la ciudad, más condena tendrá esa ciudad que Sodoma y Gomorra. O sea, el que no quiere escuchar, Dios no lo va a obligar. Dios le ha dado libre albedrío a cada persona. Entonces, si usted no quiere oír, usted no quiere escuchar, Dios no lo va a obligar. No deis lo santo a los perros. El que no quiere entender, no va a entender. Ahora, el que quiere entender, va a entender. Porque este mensaje es eso. Ahora, lo santo no lo dice a los perros. Lo santo y las perlas, dice las perlas, no se la dicen a los cerdos.
Entonces, ¿qué es lo santo y qué son las perlas? El mensaje de salvación en este texto. Entonces, el que no quiere entender, no lo obligue, déjelo tranquilo. Él tendrá que responder por su negativa. Ahora, Dios lo coloca en símbolo para que el que quiera entender busque el significado del símbolo, que la mayoría de esos significados están en la misma Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Entonces, el que quiera va a entender. Ahora, recuerden un detalle más. En el tiempo en que se escribió esto, si lo que dice Apocalipsis se hubiese dicho claramente, no hubiese llegado hasta nosotros el mensaje del Apocalipsis. No llega hasta nosotros. Hubiesen destruido ese libro. El colocar esos símbolos también es estratégico para preservar el mensaje y que llegue hasta nosotros 2000 años después. Comencemos pues con el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que lo primero que dice el Apocalipsis es que esta es la revelación de Jesucristo. Así lo presenta el verso 1 del libro de Apocalipsis en su capítulo 1. No tengamos dudas de que este libro se puede comprender con facilidad, sin mucha complicación. ¿Cómo fue el proceso de dar esta revelación? Dice que Dios se la dio a Jesucristo, que Jesucristo se la da al ángel, que el ángel se la da a Juan y que Juan tiene que dársela a los siervos que están en las iglesias para que las iglesias reciban este mensaje. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas. 3 veces las frases, la palabra de Dios, el testimonio de Jesús están unidos en el libro de Apocalipsis. La vemos ahora en el versículo 2, también usted la va a ver en el verso 9 y en el capítulo 20, versículo 4. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento actúa como una expresión técnica del mensaje, la palabra de Jehová. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, pero no se queda ahí. No solamente el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía son bienaventurados. Dice el texto, los que guardan las cosas en ella escritas. De nada vale leer y escuchar si no obedezco. Entonces tenemos que unir el leer, el escuchar y el guardar, el aplicar, el obedecer. Cuando unimos estas 3 cosas, se completa la bienaventuranza del libro de Apocalipsis. Y esta es la primera de las 7 bienaventuranzas que aparecen en el Apocalipsis. Así que Dios quiere desde el mismo principio del libro que nos impresionemos profundamente acerca de las bendiciones que nos aguardan al estudiar este libro. O sea, cuando usted dedica tiempo para usted estudiar el libro de Apocalipsis, para estudiar estas profecías, escucha, lee, aplica lo que tiene que aplicar en su vida, usted tiene una bienaventuranza. Dios quiere que le dediquemos tiempo a este libro. Y por eso nos dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Qué maravilloso. Pero son 7 bienaventuranzas. ¿Dónde están las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis? Vamos a repasarlas rápidamente. La primera de ellas es esta, definitivamente, el capítulo 1, versículo 3, que ya vimos. La segunda es bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ya llegaremos ahí, lo explicaremos con detalle. La tercera bienaventuranza, el que vela y guarda sus ropas, en el 16:15. En el 19:9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En el 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En el 22:7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las profecías?
Hay 5 objetivos principales de las profecías: confirmar la fe de los creyentes a medida que vean el cumplimiento de los eventos predichos. Os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda, creáis. O sea, eso busca la profecía. Es para que el pueblo de Dios no esté durmiendo, sino que esté alerta, velando en todo momento. Eso busca el Señor, como el siervo de la parábola, que estemos alerta, mirando, ¿verdad? Como lo presenta la inspiración de Dios. Número 3, es para que no se amedrenten ante las catástrofes de los últimos días, sino que se yergan y levanten la cabeza sabiendo que su redención está cerca. O sea, ver el cumplimiento de las profecías de este sagrado libro debe hacernos mirar hacia arriba y saber que ya muy pronto el Señor cumplirá sus promesas. Número 4, es para que los creyentes no sean sorprendidos y arrastrados por los poderosos engaños de los últimos días. Sí, van a venir muchos engaños y hay muchos que van a ser arrastrados por esos engaños. Estudia las profecías de este libro, entonces usted no va a dejarse arrastrar por esos engaños. Y número 5, es para la edificación, la exhortación y consolación de los seres humanos en general y de la iglesia en particular. O sea, las profecías son dadas para la edificación, para la exhortación y para la consolación, dice Primera de Corintios. Así, hermanos, que la palabra de Dios nos ayuda a entender que estudiar la profecía, leer la profecía, escuchar la profecía, aplicarla en nuestra vida es realmente fundamental y tienen todos estos objetivos para nuestro crecimiento y desarrollo. Pasamos al verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En el saludo, porque aquí viene el saludo, ¿verdad? Juan, a las 7 iglesias, gracia y paz a vosotros. Es el saludo, la forma que él introduce el saludo. En este verso 4 comienza el saludo y termina en el verso 5. Dice, gracia y paz a vosotros. ¿Quién le está dando gracia y paz? El que es, el que era, el que ha de venir, los 7 espíritus que están delante de su trono. Y en el verso 5 vamos a ver quién es la otra persona que también manda ese saludo. Juan. Así comienza primero, Juan, a las 7 iglesias. Así que primero hablemos de Juan. ¿Quién era Juan? Bueno, Juan era un apóstol de Cristo que se describe como el autor del libro. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el apóstol Juan es el autor de este libro. El texto lo menciona en 3 partes. En el capítulo 1, verso 4, que acabamos de leer, allí se menciona el nombre de Juan. En el verso 9 se menciona el nombre de Juan una vez más. Y en el capítulo 22, verso 8, el último capítulo, Juan dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. El libro mismo nos da evidencia de que Juan es el autor de este libro. Era un pescador, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Jacobo y Juan fueron llamados los hijos del trueno. Ya ustedes saben por qué se le llamaba así. Por ese carácter impulsivo y terrible que tenían. Son esos apóstoles que le dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y destruya a estos samaritanos que no te quisieron recibir? Y Jesús los reprendió. Pero ese mismo Juan es el que más tarde se le llama el discípulo amado. De un hijo del trueno, la transformación de la contemplación de Jesús lo convirtió en el discípulo del amor. Ese evangelio de Juan, esa primera carta de Juan, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. O sea, qué claro es ver la transformación que hizo Jesús en la vida de este discípulo. Los destinatarios que menciona el versículo 4 son las 7 iglesias del Asia Menor. Las 7 iglesias del Asia Menor están ubicadas en lo que hoy es Turquía. Esta parte que se ve más amarilla, un amarillo más claro, entonces allí estaban las 7 iglesias en el Asia. Si ustedes pueden ver, aquí está Roma, Italia, aquí está Italia, aquí está Grecia y entonces aquí está Turquía de hoy. En ese espacio estaban las 7 iglesias. Vamos a ir en el orden que la menciona la Biblia. La primera es la iglesia de Éfeso, la segunda es la iglesia de Esmirna, después la iglesia de Pérgamo,
continúa la iglesia de Tiatira, sigue la iglesia de Sardis, número 6, la iglesia de Filadelfia y finalmente la iglesia de Laodicea. Esas son las 7 iglesias a las que se envía el mensaje del Apocalipsis. ¿Qué estaba pasando con estas iglesias? Estaban sufriendo bajo el Imperio Romano de grandes persecuciones. Estas iglesias necesitaban de ánimo, de estímulo, de fortaleza. Pero no eran solo 7 iglesias. Había más de 7 iglesias en Asia Menor, pero no se mandó a todas este mensaje. Por ejemplo, se mencionan la iglesia de Colosas y la de Hierápolis en el Nuevo Testamento. Ustedes lo pueden buscar en Colosenses, capítulo 1, capítulo 4. Se mencionan otras iglesias, o sea que había más de 7 iglesias, pero se eligen a 7 iglesias. ¿Por qué? Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White dice, es razonable deducir que el Señor escogió a las 7 iglesias que aquí se nombran porque eran y serían típicas de la condición de toda la iglesia en los tiempos apostólicos y también a través de toda la era cristiana. Esta explicación es directa al punto y explica la razón por la que se eligieron esas 7 iglesias. ¿Por qué se eligieron 7 aunque había más de 7? Porque eran y serían típicas de la condición de la iglesia en los tiempos apostólicos y a través de toda la era cristiana. Representativa de la iglesia cristiana a través de los siglos. Las 7 iglesias son la primera de una serie de 7 que se hallan en el Apocalipsis. Los 7 del Apocalipsis, ¿cuáles son los 7 mencionados? 7 espíritus en el verso 4, 7 candeleros en el verso 12, 7 estrellas en el 16, 7 lámparas de fuego en el capítulo 4, verso 5, un libro con 7 sellos en el capítulo 5, verso 1. Ya le vamos a dedicar un tiempo a ese libro con esos 7 sellos y explicaremos cada uno de esos sellos para que podamos entender bien lo que significa eso. Pero seguimos con los 7. Los 7 cuernos y 7 ojos del Cordero en el capítulo 5, verso 6. Los 7 ángeles con las 7 trompetas en el capítulo 8, versículo 2. Los 7 truenos en el capítulo 10, versículo 4. Un dragón con 7 cabezas y 7 coronas en el capítulo 12, verso 3. Una bestia con 7 cabezas en el capítulo 13, versículo 1. 7 ángeles con las 7 copas que tienen las 7 últimas plagas en el capítulo 15. Y la bestia con 7 cabezas que se dice que también son 7 montes y 7 reyes. ¿Cuántos 7 en Apocalipsis? Aquí están las diferentes menciones de esos 7 del Apocalipsis. El número 7 es simbólico y significa plenitud o perfección. Así que en la medida que vayamos avanzando en el libro, vamos a ir explicando cada uno de esos diferentes símbolos que aparecen en Apocalipsis. Pasamos una vez más al versículo 4 para que podamos recordar lo que estamos viendo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia Menor, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos 7 espíritus también se describen como 7 lámparas de fuego y como los 7 ojos del Cordero. La relación de los 7 espíritus con el Padre y con Cristo, como también fueran la fuente de la gracia y paz del cristiano, implica que representan al Espíritu Santo. Los 7 espíritus no es que son 7 Espíritus Santos, no, es que los 7 espíritus, como el número 7 simboliza plenitud, perfección, es una alusión ¿a quién? Al Espíritu Santo. A 7 lámparas de fuego que ardían, una representación del Espíritu Santo. Podemos ver en Isaías 11 cómo se presenta el Espíritu de Dios con 7 títulos diferentes. Vamos a leerlo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjense cómo está mencionado en este texto 7 veces el Espíritu de Dios. Espíritu de Jehová. Ese Espíritu de Jehová es el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Dios. Cuando usted mira la menorá, el candelabro
que había en el santuario, que tenía 7 brazos, era el mueble que iluminaba, que tenía la luz, la claridad, la iluminación del santuario, era el candelabro. Ese espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de consejo, de conocimiento, de inteligencia, de poder y de temor de Jehová. Una alusión al Espíritu Santo. La perfección del Espíritu Santo es lo que está mostrado en este texto. Así que mirando el versículo 4, una vez más, vamos a concatenar el saludo que empieza en el 4 y termina en el 5. Dice, y de Jesucristo. Recuerdan, de gracia y paz del que es, el que era, el que ha de venir, de los 7 espíritus. Ya dijimos claro que esos 7 espíritus representan al Espíritu Santo. Entonces, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quiénes mandan el saludo a las iglesias? El que es, el que era, el que ha de venir. ¿Quién más? El Espíritu Santo. ¿Quién más? Jesucristo. La divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que están mandando el saludo a las 7 iglesias. Las características que da acerca de Cristo, lo que hace para nuestro perdón, para nuestra salvación, para nuestra redención, no hay ninguna duda de cómo se une la divinidad para nuestra salvación. En el texto habla del primogénito de los muertos. Y algunos dicen, pero ¿cómo el primogénito de los muertos? Jesús no fue cronológicamente el primero que resucitó de entre los muertos, pero puede considerarse como el primero en el sentido de que todos los que resucitaron antes y después de él fueron liberados de las ataduras de la muerte solo en virtud del triunfo de Cristo sobre el sepulcro. Primogénito de los muertos, no el primero que murió, es el primero que surge de entre los muertos. ¿Y por qué decimos que Cristo es el primero? Si uno se pone a mirar quién fue el primer resucitado, podemos decir que fue Moisés, pero está diciendo aquí que Cristo es el primero de entre los muertos, el primero que sale entre los muertos. ¿Por qué? Por lo que dice Pablo. Vamos a entenderlo mejor con lo que dice Pablo. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces por demás estamos predicando. Nuestra fe es vana. O sea, ¿quién nos da la garantía que Cristo resucitó? Que hayan sido otros resucitados antes que Cristo resucitara. Simplemente lo que nos está diciendo es que ellos resucitaron con la garantía de que Cristo iba a resucitar. Qué maravilloso. O sea, Cristo era la garantía para que esos resucitaran. Y cuando Cristo resucita, la Biblia dice que hubo un grupo de personas que resucitaron con Cristo y que fueron entonces llevados al cielo. Esos resucitaron para vida eterna. Ya explicaremos eso en un estudio que vamos a presentar por este canal, donde voy a hablar de las 9 resurrecciones diferentes en la Biblia, diferentes tipos de resurrección en la Biblia. Y ahí vamos a ver que esas personas que resucitaron cuando Cristo resucitó fueron llevados al cielo como trofeos de victoria, de la victoria de Cristo sobre la muerte. Así que la garantía de que alguien podía resucitar es que Cristo iba a resucitar, que Cristo iba a vencer la muerte. Por eso es tan importante ver a Cristo como el primogénito de entre los muertos. Dice también el texto, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo lo reitera con fuerza en el versículo 20. Cristo es primicia. Sí, hermanos, primogénito. Es el primero. Lo está diciendo 1 Corintios 15, 20. Así que no nos puede extrañar lo que está diciendo Juan en el capítulo 1, primogénito de los muertos, de entre los muertos que iba a salir primero. Su poder para poner su vida y volverla a tomar. Jesús dijo, nadie me la quita, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar, o sea, yo la estoy ofreciendo voluntariamente. Coloca a Cristo en una posición superior a todos los hombres que hayan salido alguna vez de la tumba y lo caracteriza como el origen de toda vida. En virtud de él es que los que resucitaron antes, resucitaron, y los que van a resucitar después también
van a resucitar. Todo está garantizado por la resurrección de Cristo. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso. Reyes y sacerdotes nos hizo el Señor para Dios su Padre. Primera de Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Sí, hermanos, reales sacerdotes somos nosotros, dice el apóstol Pedro. Y si vamos a Apocalipsis 26, el mismo Juan reitera en el capítulo 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reyes y sacerdotes. Lo está reiterando la palabra de Dios. El Señor nos hace reyes y sacerdotes. Reinaremos juntamente con el Cordero. Reyes y sacerdotes somos hechos en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Viene con las nubes, todo ojo le verá. Qué maravilloso es que desde el versículo 7 se esté mostrando la certeza de la segunda venida de Cristo a la tierra. Viene ese cordero que fue inmolado, él viene por segunda vez. Él está haciendo una labor, pero él viene, él vuelve a esta tierra. Y todo ojo le verá, todos van a contemplar cuando Cristo venga. Claro, los que estén vivos van a contemplar cuando Cristo venga. Pero además de los que estén vivos, los que le traspasaron, el uso del tiempo presente futurista. ¿Cómo es un tiempo presente futurista? Dice, viene, es ahora, pero no ha llegado. O sea, fíjense qué interesante. Ese tiempo se llama presente futurista. No dice, he aquí que vendrá. No, viene. Es como, estoy tan cierto que él vendrá, que lo estoy dando como un hecho ya presente. Viene. Él vendrá, pero es que ya está viniendo. Es una certeza. Qué interesante cómo lo presenta Juan aquí. El tiempo presente futurista, ese uso da la certeza de la inminencia de la segunda venida de Cristo. Hay algunos detalles que pudiésemos enfatizar aquí acerca de este versículo 7. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, cuando habla aquí de que los que le traspasaron van a ver cuando Cristo venga, es una resurrección especial que habrá del grupo de personas que tuvieron que ver con la muerte de Cristo. Aquellos que planificaron la muerte de Cristo, aquellos que usaron el látigo y que usaron la espada para atravesar su cuerpo, esos que lo atravesaron con clavos en sus manos y sus pies, van a ser levantados de sus tumbas para contemplar que ese al que ellos mataron, laceraron, se burlaron, era realmente el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No le corresponde levantarse en la primera resurrección para ver a Cristo venir. No, a ellos le corresponde 1000 años después. A ellos no le corresponde ver cuando Cristo venga por segunda vez, pero van a ser levantados para ellos poder ver que ese al que ellos traspasaron era realmente el Mesías, el Salvador, el Rey del universo. Y ellos lo laceraron, se burlaron. Qué importante es que entendamos cómo este texto nos está presentando esa excepción que habrá con un grupo de personas. Jesús le dijo a Anás, a Caifás, le dijo, y desde ahora os digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, Mateo 26:64. Viniendo en las nubes, sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes. Le garantizó a Caifás y a Anás que van a ver a Cristo viniendo en gloria. A ellos no le corresponde en la primera resurrección. Nunca aceptaron a Cristo. A ellos le corresponde 1000 años después, pero Cristo le dijo, ustedes van a ver. O sea, hay un grupo de personas que tuvieron que ver con la planificación de la muerte de Cristo y la ejecución de esa muerte, que entonces van a ser levantados antes para ver
cuando Cristo venga en gloria. Y entonces harán lamentación porque se van a dar cuenta ya muy tarde que al que ellos crucificaron era el Salvador. El versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Lindo texto. El alfa y la omega, principio y fin. El que es, el que era, el que ha de venir. De la A a la Z, alfa, la primera letra del alfabeto griego, omega, la última letra del alfabeto griego. Es como decir en español de la A a la Z. Yo soy todo. Yo soy el principio y soy el fin. Soy el primero y soy el último. Eso es lo que Cristo está diciendo. Yo soy el Todopoderoso. Cristo se está definiendo ya en su gloria plena en este verso 8. Verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan recibió el Apocalipsis en el año 96 y él describe en este texto que estaba allí por la palabra de Dios. Estaba preso, ¿dónde? En la isla de Patmos, es lo que él está diciendo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué estaba allí? Por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Querían borrar el testimonio de Juan. No pudieron borrarlo porque intentaron matarlo, pero no pudieron matarlo. El Señor protegió su vida y entonces lo desterraron. Vamos a salir ya que no pudieron matarlo, vamos a salir de este hombre llevándolo a una isla desierta, la isla de Patmos, allí a una isla que usaban como prisión en ese momento. Vamos a ver dónde estaba esa isla. Aquí, para que tengamos la referencia, tenemos a Italia a la izquierda, a Grecia otra vez. Aquí está Turquía, donde estaban las 7 iglesias. Y entonces aquí, vean, Patmos. Aquí estaba la isla de Patmos. Ahí está, todavía está ahí la isla de Patmos. Sigue actual y se llama todavía con el mismo nombre. Si usted la busca en el mapa, usted la va a encontrar aquí, donde está este punto rojo, es la isla de Patmos. Pero, aunque se ve mucho más cerca de Turquía, le pertenece a Grecia, esta isla. Tiene un área de 7 millas de largo por 4 millas de ancho. Está situada en el mar Egeo, a unas 50 millas de la costa del Asia Menor. Y aquí podemos ver en esta fotografía el puerto Scala, el único puerto que tiene la isla. Son 7 kilómetros de largo apenas, es pequeña. Así que todavía, miren ya cómo está urbanizada, cómo está moderna hoy, Patmos, esta isla de 7 por 4 millas. Allí se estaba usando en ese momento como una prisión y algunos dicen, bueno, ¿era realmente una prisión o no? Fuese o no una prisión, dependiendo de los eruditos que estudien. El detalle es que para allá mandaron a Juan, porque lo que querían era salir del testimonio efectivo que él estaba dando de la palabra de Dios. Para allá mandaron a Juan. Ahí estuvo él durante un tiempo. Y estando ahí, el Señor les reveló estas verdades sagradas del Apocalipsis. Querían salir de su testimonio y Dios le dio un mensaje que iba a durar hasta que Cristo venga. Dios le dio un mensaje que iba a llevar esperanza y ánimo a la iglesia a través de los siglos. Hermanos, cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Cuando Dios quiere hacer algo, no hay ser en el universo que pueda detener la mano de Dios. Y cuando Dios comienza a levantar a una persona, no se oponga a lo que Dios quiere hacer. Porque si usted se opone a lo que Dios quiere hacer, Dios lo va a hacer aún por encima de usted, aunque tenga que aplastarlo a usted. Nadie puede detener a Dios. Así que salieron de Juan, pero allí Dios les revela el Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué quiere decir que él estaba en espíritu en el día del Señor? Ya muchas personas han querido interpretar que el día del Señor mencionado aquí se refiere a cualquier otro día o al domingo. Pero ¿cómo usted puede decir que el día del Señor es el domingo cuando la Biblia es tan clara acerca de cuál es el día del Señor?
No voy a entrar en muchos detalles sobre eso por el tiempo ya de este capítulo, pero solamente voy a leer este texto de Marcos 2, 27 y 28. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Cristo, utilizando su título preferido, Hijo del Hombre, más de 40 veces lo utilizó para referirse a sí mismo en el Nuevo Testamento. Dice aquí, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Si el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor? No hay duda de que es el sábado. Pero ¿qué dice la Biblia a través de sus páginas acerca de cuál es el día del Señor? No hay ninguna duda en la Biblia acerca de que el día del Señor es el sábado. No interprete las cosas como usted quisiera que se interpreten, sino siendo fiel a lo que describe la palabra de Dios. Así que fue un sábado cuando miró finalmente esta teofanía. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esta manifestación divina que viene y se le presenta ahora a Juan. Esa manifestación que se presenta como una voz de trompeta. Como voz de trompeta, dice el versículo. Es la misma voz de trompeta que usted va a encontrar que se hace alusión al sonido de la palabra de Dios de esta manera. En esos 19:16, por ejemplo, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Recuerden, Dios va a dar los 10 mandamientos. El pueblo está reunido allí previo a eso, capítulo 19, ¿verdad? Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Cuando el Señor va a manifestar su presencia, se escucha un sonido de trompeta y todo el mundo estaba atemorizado, con terror allí, lo que estaba pasando y el monte temblaba y ese sonido de trompeta y la gente allí preocupado y le dijeron a Moisés, mira, habla tú con él y dinos lo que él te diga, pero que no nos hable él a nosotros directamente. La gente atemorizada. O sea, Dios está manifestando su gloria. Y cuando Dios manifiesta su gloria, se escucha una voz como de trompeta. Así lo presenta Éxodo 19, Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ese mensaje debía llegar a las iglesias, representativa de la iglesia a través de los siglos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Los candeleros representan a las 7 iglesias, a toda la iglesia. Así lo dice el versículo 20. Vamos a ir ahorita al verso 20 y vamos a ver textualmente cómo lo dice. En el Antiguo Testamento, Israel fue designado por Dios para ser testigos, portadores de la luz de Dios. Así lo describe la palabra inspirada. Levántate, resplandece. O sea, tú vas a iluminar con el mensaje al mundo. Era el objetivo que Dios tenía. Cuando usted busca el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a su iglesia como una luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor dice que la luz debe brillar, que debe colocarse sobre la mesa para que alumbre a todos. O sea, los candeleros representan al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a través de los tiempos. Apocalipsis 11:4, los 2 testigos de Dios que dan su testimonio se identifican como los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Así que el mensaje de Dios y la iglesia que da ese mensaje de Dios para proclamarlo al mundo. Pero eran de oro. El hecho de que sean de oro indica cuán preciosa es la iglesia y cuán precioso es el mensaje que esa iglesia lleva. Tanto la iglesia como el mensaje que debe dar con el que ilumine al mundo está siendo representado por el oro. Por eso los candelabros son de oro. Juan ve a Cristo como caminando en medio de los 7 candelabros de oro. Apocalipsis 1:13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así ve Juan a Jesús, en medio de los 7 candeleros, el Hijo del Hombre. Así se ve a Jesucristo caminando entre su iglesia,
dirigiendo a su iglesia, guiando a su iglesia. Daniel 7:13 nos habla acerca de ese hijo del hombre. Claramente, cuando dice, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Ese hijo del hombre se ve caminando entre los 7 candelabros. Ese hijo del hombre es el mismo que cita Daniel 7:13, que vino hasta el anciano de días. El título preferido de Jesús, el hijo del hombre. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. Juan 5:27. Cristo ahora no solamente es el abogado, es también el juez. ¿Por qué se le da la autoridad de hacer juicio? Porque Cristo es el hijo del hombre. Dios ha dado a Jesucristo una capacidad extraordinaria por tener una cualidad única en el universo. 100% Dios, 100% hombre. La divinidad y la humanidad de Cristo, único ser con esta cualidad. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué texto más profundo? Hermanos, este texto nos está diciendo que Cristo es el Hijo del Hombre porque Él participa de carne y sangre, o sea, la humanidad de Cristo. Él participa de carne y sangre. Cristo es el Dios que se humanó. Al participar de carne y sangre, es el Hijo del Hombre. Cristo tenía que humanarse para poder destruir al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Cristo venció la muerte cuando resucita. Es un texto maravilloso, Hebreos 2:14. Pero lo que está presentando es cómo Cristo se hace hombre, por qué es el Hijo del Hombre, por qué Cristo prefiere usar ese título. Es porque era la única forma de alcanzar la victoria sobre el diablo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si Cristo no era hombre, no podía rescatarnos ni salvarnos. Por eso, ese título maravilloso del Hijo del Hombre. La comparación de la descripción de Jesús que podemos ver entre Apocalipsis 1:12 al 18, que estamos viendo, con Daniel 10:5 al 12. Si usted compara, va a ver que hay una relación exacta casi entre la visión de Daniel y la de Apocalipsis que ve Juan. Un varón como un hijo de hombre, vestido de lino en Daniel, vestido con un manto que le llega hasta los pies, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, ceñido con un cinto de oro, sus ojos como antorcha de fuego, sus ojos como llama de fuego. O sea, vean la correspondencia entre Daniel 10 y Apocalipsis 1 y se van a dar cuenta. Caen sin fuerza cada uno, una mano lo toca para fortalecerlo, a ambos se le dice no temas. Es una visión análoga, lo que vio Daniel. Recuerden, son libros complementarios y está ante la presencia del Hijo de Dios. Ambas visiones. Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Este texto lo que está hablando es de la gloria de Dios. Se resalta el brillo de su rostro, el color blanco, la intensidad de su mirada, ese color, esa intensidad, ese fuego que se ve, es simplemente una manifestación de la gloria de Dios expresada en el rostro. El verso 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esas características que vemos de Jesús aquí son las características a las que Cristo hace alusión. Esas características que vemos de Jesús aquí es ver el cumplimiento de la oración de Jesús cuando él dice en San Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús deja claro que Él existe por la eternidad. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Juan 1 al 3 y 14. O sea, Cristo se humanó, pero antes de humanarse, estaba con el Padre. En el principio era el verbo, era con Dios, era Dios y se hizo hombre. ¿Cómo vemos a Cristo antes de humanarse? En su gloria. Es lo que vimos en Daniel.
en su gloria. Y Cristo en su oración de Juan 17, su oración intercesora, dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Lo que estamos viendo ahora es al Cristo glorificado. Lo que está viendo Juan es al Cristo en su plena gloria, en la gloria que tenía antes que el mundo fuese, antes de humanarse. Así está Cristo ahora, una vez ya ascendió al cielo después de cumplir su labor en esta tierra. Su voz era como el sonido de muchas aguas. Es un texto que ya explicamos. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra 7 estrellas y una espada de 2 filos. Explico las estrellas más adelante. Las imágenes de la espada de 2 filos son tomadas de Isaías 49:2, donde Dios pone la boca de su siervo como una espada aguda. En el Salmo 146 se usa la espada de 2 filos para ejecutar juicios sobre los malvados. Así que la espada es la palabra de Dios. No hay dudas acerca de eso. Proverbios 5:4 dice: pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, Juan repite el símbolo en el capítulo 2, verso 12, verso 16, en el capítulo 19, verso 15, verso 21. ¿Qué significa esa espada que sale de la boca de Cristo? Es un instrumento de castigo. La palabra de Dios cuando ejecuta el castigo. La espada de 2 filos es la palabra de Dios. ¿Cómo lo describe Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones incluso del corazón. Tiene poder la palabra de Dios. Así que la espada de 2 filos es la palabra de Dios. Y en Apocalipsis, cuando se ve que sale una espada de 2 filos, es el poder de la palabra cuando se ejecute el castigo final contra los pecadores. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Aquí está el ánimo que se le da, ¿verdad? No temas. Yo soy el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. No te preocupes, no tengas temor. Este mensaje tiene que llegar a Juan, pero Juan tiene que mandarlo a las iglesias. Recuerde que había. Cristo está diciéndole: mira, yo sé que vas a sufrir, vas a morir, te van a perseguir, pero yo tengo las llaves de la muerte, no tienes que preocuparte mucho. Cristo venció la muerte, su victoria es nuestra victoria. Es el mensaje que se está dando. Ya los últimos 2 versículos: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Ese es el mensaje que vamos a ver a través de estos 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Último versículo, el 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que se ve a Cristo con 7 estrellas en la mano, que son un símbolo de los ángeles de las iglesias. O sea, los dirigentes de las iglesias, los líderes de las iglesias. A eso está haciendo alusión con las estrellas. ¿De dónde sacamos nosotros que las estrellas representan al pueblo de Dios? Daniel 8:10 dice: se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Se está haciendo alusión aquí a las estrellas que echó por tierra y las pisoteó, hablando acerca de los hijos de Dios. El ejército de las estrellas evidentemente representan al pueblo de Dios y a los fuertes. Aquí en Daniel 8:24 lo explica. Vamos a ver. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, la obra del cuerno pequeño iba a ser destruir al pueblo de los santos. Las que echó por tierra, que vimos hace un momento, el pueblo de los santos. La palabra ángel significa mensajero, pero en varios textos, cuando usted lo busca, en el original dice ayelos, o sea, mensajero,
que significa mensajero, pero en esos textos que están aquí, Mateo 11, Marcos, Lucas, Segunda de Corintios, no se refiere a ángeles, se refiere a seres humanos que llevan el mensaje de Dios. El contexto define que ese mensajero no es un ángel, sino un ser humano que lleva un mensaje. Entonces, Apocalipsis va a utilizar vez tras vez la expresión de ángel para referirse a los ángeles de Dios. Pero aquí el contexto define que la palabra ángel, los ángeles de las iglesias son los mensajeros, los líderes, el liderazgo de las iglesias. Fuera de este texto, usted va a encontrar que el término ángel se refiere normalmente a ángeles. Finalmente, para concluir ya nuestro capítulo 1, quiero que veamos que el héroe del Apocalipsis no son las bestias, no son esos símbolos que asustan a la gente. ¿De qué es que habla el Apocalipsis? Es de Jesús. ¿Cómo lo podemos ver? El Apocalipsis es el testimonio de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Todo esto es Apocalipsis. El alfa y la omega, el amén, Cristo, el Dios todopoderoso, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el fiel y verdadero, el principio y el fin, la estrella resplandeciente de la mañana, el todopoderoso, el primero y el último, el primogénito de los muertos, el que vive por los siglos de los siglos, el que es, el que era, el que ha de venir, el santo y verdadero, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, Jesús. Apocalipsis es el testimonio de Cristo. Está lleno de Jesús por todas partes. Todavía no terminamos. Sigue diciendo la palabra de Dios que Él es Jesucristo, el verdadero, el Rey de los santos, el Cordero, el León de la tribu de Judá, el Dios vivo, el Señor, el Dios, el Señor Jesús, Señor Jesucristo, el soberano de la tierra, la raíz y el linaje de David, la raíz de David, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Verbo de Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. ¿Por qué decir que Apocalipsis es un libro oscuro cuando está lleno de Jesús? Estudiaremos estos 22 capítulos y usted va a encontrar a Jesús como nunca antes en todas las Escrituras. Que Dios te bendiga, que te llene con su espíritu, que disfrutemos el estudio de este libro.